¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Es un gusto para mí, es un placer para mí estar nuevamente aquí delante, principalmente de la presencia del Señor, ministrando su palabra. Me presento para aquellos que pues aún no tenemos el gusto de conocernos. Mi nombre es Daniel Medina, soy el hermano Daniel Medina, soy miembro del Ministerio de Enseñanza de aquí de la Iglesia Cristiana de Aguascalientes, Casa de Reconciliación, un ministerio en el que por la gracia del Señor tengo ya la bendición de pertenecer pues desde hace más de 10 años, 10, 12 años aquí participando en la enseñanza de la palabra del Señor. Y el día de hoy, hermanos, vamos a retomar o vamos a volver a dar un curso que hace casi 10 años ya se había impartido aquí en la iglesia. Es un curso muy bonito, un curso que en lo personal a mí me agrada bastante, un curso que en lo personal a mí me ha enseñado bastante, y espero que en esta ocasión para ustedes, hermanos, pues sea también de gran bendición y gran enseñanza la palabra del Señor. Este curso, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, en la presentación, se llama Conociendo la Palabra de Dios. ¿Qué es conociendo la palabra de Dios, hermanos? Bueno, es sencillo en sí. Yo creo que el título que tanto los pastores como un servidor escogimos para este curso nos refleja precisamente el origen, la esencia del mismo. Este curso, hermanos, está diseñado, está hecho para que conozcamos la Biblia, para que conozcamos la palabra de Dios. Y no solamente para que digamos que es un Antiguo y un Nuevo Testamento, que hay 4 evangelios, que hay 5 libros del Pentateuco, sino para que sepamos en esencia, hermanos, de qué hablan esos 5 libros del Pentateuco, de qué hablan esos 4 evangelios, de qué habla el libro de los Salmos, por qué están escritos así los Salmos, por qué fueron escritos así los Proverbios, de qué habla, por ejemplo, un libro como el del profeta Amós. Ustedes lo saben, hermanos, de qué habla, por ejemplo, un libro como el del profeta Ageo. Ese es el fin, hermanos, de este curso, que conozcamos el origen y la esencia de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, miren, pues con todo gusto, nosotros vamos a estar aquí transmitiendo todos los martes a partir de las 8 de la noche, todos los martes, cada martes de cada semana, por aproximadamente 10 semanas vamos a estar aquí transmitiendo, hermanos. Entonces esperemos que toda la iglesia esté reunida, hermanos, porque es muy importante que conozcamos acerca de lo que viene escrito en la palabra de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces también los invito a que quienes quieran tener un material, miren, déjenme, se los presento. Este es, hermanos, el material, este es el libro que se está usando, que fue hecho por nosotros mismos, inspirado por el Señor, elaborado dentro del mismo ministerio de enseñanza de la iglesia. Nosotros, hermanos, no solemos comprar un libro y enseñarlo y dárselo así a la gente. Nosotros confiamos en la inspiración divina del Espíritu Santo, que Él nos guíe acerca de lo que hay que enseñarle a su iglesia. Y en este caso, este material, hermanos, fue inspirado por Él, fue hecho dentro de la misma congregación, dentro del ministerio de enseñanza, y quien lo quiera adquirir, con todo gusto, por favor, háganoslo saber. Obviamente es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. A los hermanos de la primera generación, por llamarlo así, que ya tomaron este curso, tal vez lo tengan, hermanos, espero que sí lo tengan, porque fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de estar imprimiendo y acomodando las hojas. Entonces, quienes ya lo tengan, hermanos, pues sáquenlo de ahí donde lo tengan guardado, donde lo tengan empolvado tal vez, sáquenlo nuevamente, hermanos, y vamos a retomar la enseñanza de este hermoso curso. Algunos de nuestros hermanos que lo tomaron la primera vez siguen siendo miembros activos de nuestra congregación. Entonces yo los invito a que tengan nuevamente su material a la mano, y quienes no lo tengan, hermanos, quienes se han integrado ya a la iglesia hace algunos años, pues con todo gusto, hermanos, háganoslo saber, ya sea ahí por medio del WhatsApp personal de nuestro pastor o por correo electrónico también a la dirección de nuestro pastor, y con gusto él les hará llegar el material en PDF. Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar. La primera lección, hermanos, como todas ellas, ¿verdad?, es muy importante. Déjenme recorro un poquito por acá. La primera lección, como ustedes podrán ver, es acerca de la veracidad de la palabra de Dios.
¿sí? La veracidad de la palabra de Dios. Es la primera lección. ¿De qué trata esta lección, hermanos? Bueno, les doy una pequeña introducción rápida. La veracidad de la palabra de Dios, hermanos, es una lección que nos enseña a nosotros con pruebas históricas, arqueológicas, con pruebas teológicas, obviamente, de que la Biblia es veraz, que la Biblia es real, hermanos. No es un cuento de hadas, no es un libro de poesía que un hombre enamorado le escribe a una mujer, o que una mujer enamorada le escribe a un hombre. No es una obra de fantasía, no es una obra de ciencia ficción, sino que es una obra real, hermanos. Es una obra que por miles de años ha permanecido, que por miles de años ha sobrevivido a intentos de exterminarla, pero aquí sí, hermanos, aquí la seguimos teniendo. Entonces, la importancia de esta lección radica precisamente en eso, en que la Biblia es veraz, en que lo que está escrito en la palabra de Dios es real, hermanos. No es un cuento, no es una mitología hebrea, una mitología griega, una mitología romana, no, hermanos. Es algo real, algo que es vivo y que nos da vida eterna a nosotros. Amén, hermanos. Esa es la importancia de esta primera lección que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entre otras cosas, vamos a ver, por ejemplo, los idiomas en los que fue escrita la palabra de Dios, los lugares, algunos de los lugares en los que fue escrita la palabra de Dios, ejemplos de las personas y de la diferencia que había entre los autores de la palabra de Dios, desde personas de clase muy alta, desde reyes hasta pastores, obreros, pescadores, campesinos que participaron en la escritura de la palabra de Dios. Vamos a ver también pruebas arqueológicas de los materiales que se utilizaron para escribir la palabra de Dios, en qué tipo de papel o en qué tipo de material se escribía, con qué se escribía, con qué objeto. Hoy en día para nosotros es muy común agarrar una hoja y un lápiz y escribir cualquier cosa, pues antes no era así, hermanos. Sí, los primeros autores, Moisés, por ejemplo, tuvo que encontrar una manera de transmitir todo lo que el Señor le dio como revelación para escribir la palabra de Dios, los primeros 5 libros. ¿Sí? No era tan fácil como ahora, pues agarrar una computadora y ponernos a escribir, agarrar una tablet, y a veces ni siquiera ya tenemos que escribir, simplemente con presionar un microfonito le hablamos y ya la máquina escribe por nosotros. Antes no era así, hermanos. Y todo esto son pruebas que nos hablan de que la Biblia es real, de que la Biblia es veraz. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar. Pongamos atención, hermanos, prestemos atención a estas importantes pruebas que nos van a hacer ver, que nos van a reafirmar que la Biblia es algo verdadero. Entonces, empezamos con la primera diapositiva, hermanos. La Biblia es única. ¿Por qué es única, hermanos? Porque a lo largo de los años, desde que el hombre existe, desde que se inventó la escritura, desde que se pasó de la prehistoria, donde no existía una escritura como tal, sino simplemente pues dibujos que se hacían en las cuevas, al cambio a la historia, que es con la invención de la escritura, el hombre ha escrito millones de obras, hermanos. Ha escrito obras de fantasía, de ciencia ficción, novelas policíacas, dramaturgia, obras de teatro, guiones de cine, cartas de amor, cartas de odio, etc. El hombre ha escrito infinidad de obras a lo largo de su historia, pero ninguna de ellas, hermano, ha tenido la trascendencia que ha tenido la palabra de Dios hasta el día de hoy. Ninguna, hermanos, ninguna ha tenido la importancia, ninguna se ha vendido tanto, ninguna se ha impreso tantas veces, ninguna se ha traducido a tantos idiomas, ni se ha vendido en tantos lugares del mundo como es la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver aquí algunos puntos respecto a ella. Bueno, el primero de ellos, la Biblia es el libro de libros. ¿Qué quiere decir eso? Pues la palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que significa libros. Entonces, la Biblia es eso. Podríamos verlo, si ustedes quieren, humanamente, como la recopilación de muchos libros, de diferentes libros. Eso es la Biblia. Si lo vemos así como un significado, oye, ¿qué significa la palabra Biblia? Pues es eso, es el libro de libros, ¿sí? Son muchos libros juntos.
Eso es lo que significa la palabra Biblia, etimológicamente hablando, es el origen de la palabra. Pero vienen datos más importantes que nos van corroborando la veracidad y la importancia de ella. Aquí viene el primero. El primero de ellos fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad, cuando se inventó la imprenta en el siglo XV por un alemán llamado Johann Gutenberg. El primer libro que él decidió imprimir fue una Biblia, la Biblia de Gutenberg, la Biblia del oso, así es como se llama esa versión. La Biblia del oso fue la primera impresa en latín. Y cada año, hermanos, se distribuyen más de 26 millones de copias de la Biblia en el mundo. No solamente que se vendan, porque vendidas son aproximadamente más de 25 millones, pero el millón restante son porciones de la Biblia o Biblias completas que se regalan. Hay sociedades bíblicas, hay fundaciones, hay ministerios, hermano, como los Gedeones, por ejemplo, que se dedican a regalar Biblias, que se dedican a regalar el Evangelio de Juan, que se dedican a regalar el Nuevo Testamento. Nosotros mismos aquí en la iglesia lo hemos hecho. Personas que no tienen Biblia, cuando se empezó la misión en la iglesia de San Ignacio, a muchos de ellos les regalamos una Biblia. Yo creo que también a algunos de nosotros, a algún amigo inconverso, a quien queremos acercar a la palabra de Dios, les regalamos una Biblia. Entonces, alrededor del mundo, hermanos, anualmente se distribuyen 26 millones de copias de la Biblia en el idioma que usted me mencione. Amén, hermanos. Ese es uno de los primeros datos importantes que hacen a la Biblia un libro único. Otro de ellos es lo que les mencionaba al principio. En su escritura participaron pescadores, participaron pastores, médicos, rabinos, recaudadores de impuestos, profetas, reyes, sabios, etcétera, hermanos. Hay una infinidad de autores en la Biblia, pero eso no es lo que la hace única, ¿sí? Eso no es lo que la hace única. El hecho de que, por ejemplo, Amós, el profeta Amós, era un pastor. David, antes de ser rey, antes de ser un guerrero prominente, era un pastor. Isaías, un profeta de la clase alta, un profeta de la realeza, fue otro escritor de la Biblia. Moisés era pastor, antes de eso había sido príncipe o era parte también de la realeza del reino de Egipto. Pablo era un rabino, él mismo lo menciona en la palabra, el fariseo de fariseos, hermano, o sea, un maestro de fariseos. No solamente conocía la palabra, sino que se sabía cada punto y coma de ella, y también fue parte importante. Pedro era un pescador, Juan era un pescador, hermanos. Entonces tenemos infinidad de autores, pero eso no es lo que la hace única, les repito. Lo que la hace única es que todos estos autores, hermanos, el que ustedes me mencionen, desde Moisés hasta el apóstol Juan, que fue quien escribió el Apocalipsis, tienen un mismo mensaje. Todos convergen, todos se unen en un mismo mensaje, en un mismo idioma, en el idioma universal del amor de Dios hacia el hombre. Por eso, hermanos, la Biblia es única, porque ningún otro libro tiene tan gran variedad de autores unidos en un solo mensaje. Amén, hermanos. Otro punto importante es la diversidad de lugares en las que fue escrita la Biblia, ¿sí? En desiertos, al haber sido escrita principalmente en Medio Oriente, en partes del norte de África, pues la mayoría de los pasajes que ahí abundan, que ahí predominan, son desérticos, ¿sí? La misma patria de Israel, la misma tierra de Israel, gran parte de su territorio es desértico, pero también pues incluyen escenarios como palacios, cárceles, barcos, etcétera, ¿sí? Palacios, cárceles, barcos, islas deshabitadas. La isla de Patmos, donde el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis, era una isla en donde nadie más vivía, sino solamente él. Lo maravilloso de esto, hermanos, pues es que al apóstol Juan lo mandaron a esa isla para que ya no predicara, porque estando en Éfeso, como lo estamos viendo los miércoles, él predicaba y se dedicaba a hacer las obras de su Maestro Jesucristo.
Y como no lo podían matar, porque lo intentaron matar, pero no podían, lo torturaban, pero no dejaba de predicar, entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron a una isla desierta, a Patmos. ¿Y qué pasó en Patmos? Que recibió una de las revelaciones más grandes, y a pesar de eso, hermanos, habló la palabra. Hasta el día de hoy, el libro del Apocalipsis nos sigue edificando y sigue siendo una palabra viva, real de Dios para nosotros, ¿sí? Él muchas veces viajaba en barco, el apóstol Pablo también, muchos de sus viajes eran en barco. Muchas veces Pedro estuvo encarcelado, Lucas estuvo encarcelado, el apóstol Pablo estuvo encarcelado, y ahí recibían revelación de la palabra de Dios. Como les mencionaba, Isaías, por ejemplo, pertenecía a la realeza. Salomón era un rey y ahí escribió parte de la palabra de Dios. David era un rey y también ahí escribió parte de la palabra de Dios. Entonces, no hay, hermanos, tampoco un lugar en el que todos digamos, es que ahí los puso el Señor para que se pusieran a escribir, para que estuvieran concentrados, para recibir la revelación. No, que es el punto que viene a continuación. Así como fue escrita en diferentes lugares, también fue escrita en diferentes circunstancias, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en cautividades, en prisiones, en persecución, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, y a pesar de eso el mensaje sigue siendo el mismo. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sido para Job vivir lo que él vivió, y a pesar de eso, en su libro presentar un mensaje de redención, un mensaje de salvación, de la manera en que él lo presenta. Lo que fue para Daniel, por ejemplo, para sus amigos, ver su vida amenazada, ver su vida al filo de la muerte, y a pesar de eso, experimentar la presencia del Señor y presentar un mensaje de que al que tiene fe, el Señor lo salva. Amén, hermanos. Entonces son circunstancias muy complicadas. David vivía constantemente en guerra, David no tenía paz. Su reino, no crean que él nada más llegó y se sentó en el trono y ya, no, hermanos. Tuvo que pelear para defender la tierra y tuvo que pelear para conquistar la tierra que aún no era de ellos. Salomón disfrutó más de la abundancia, de todo lo que su padre había recogido. Él estaba en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad, en tiempo de abundancia. Entonces no me imagino cómo David vivía día a día pensando en qué enemigo me va a atacar hoy, a diferencia de Salomón, que tenía pues todo lo que quería a su alrededor. Y a pesar de eso, los mensajes de sus libros son el mismo, el amor y la redención de nuestro Señor. Amén, hermanos. Los quiero invitar a que si hasta el momento tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo saber, por favor, ahí por medio del chat. De preferencia, déjenlo en los comentarios, hermanos, del video, no tanto en el chat en vivo, sino en los comentarios, porque el chat, una vez que se termina la transmisión en vivo, ya no se pueden ver los mensajes. Y tal vez no a todos alcancemos a responderles en el momento, pero si los pueden dejar en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube, debajo del video hay un espacio para escribir comentarios. Pongan ahí sus dudas, pongan ahí sus comentarios, hermanos, y con todo gusto estaremos resolviéndolas. Amén. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos habla también de que fue escrita la palabra del Señor en 3 continentes. Mayormente pues fue donde se desarrolló primeramente el pueblo de Dios y después la primera iglesia, que fue en África, sobre todo el norte de África, el Medio Oriente, Asia, la parte del Medio Oriente de Asia, y Europa, por ejemplo, en países como Italia, como Grecia, como Macedonia, la parte europea de Turquía, en la parte asiática de Turquía también, en Egipto, en Etiopía, en todos estos lugares, hermanos, había influencia tanto del pueblo de Dios al principio, por las dispersiones, por las diásporas, como de la iglesia primitiva después, cuando fue también dispersada, cuando vino la persecución del Imperio Romano, se expandieron a todo alrededor de esta zona. Además, fue escrita en 3 idiomas distintos, en arameo, en hebreo y en griego. El hebreo, pues, que era el idioma original, hasta el día de hoy, el idioma que habla el pueblo de Dios, la nación de Israel, es el idioma que siguen hablando hasta el día de hoy.
El arameo, que era una lengua común en esa zona de Medio Oriente, que muchas personas de ahí, de diferentes países, con diferentes nacionalidades, por ejemplo, los persas, los sirios, los babilonios, los asirios, los egipcios, para comunicarse entre todos ellos, como era una zona en la que había mucho comercio entre unos y otros, hablaban arameo para poder hacer negocios, para entenderse. Nuestro Señor Jesús hablaba arameo. Esa frase de Tabitha Kumi es arameo. Y el griego que fue el idioma en el que todo el Nuevo Testamento está escrito. Es importante mencionarlo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en un solo idioma, que fue el griego. El Antiguo Testamento hay partes que están escritas en arameo, hay partes que están escritas en hebreo. Por ejemplo, el libro de Daniel está escrito en ambos idiomas. Entonces, esto, hermanos, también le da mayor riqueza, porque cuando uno estudia las palabras originales, que muchas veces no se pueden traducir de manera correcta a nuestro idioma, descubres realmente lo que la palabra te está diciendo. Descubres lo que el verbo en arameo o el sustantivo en arameo quiere transmitir, pero que por cuestiones culturales, por cuestiones de idioma, no se puede traducir correctamente al español, a veces ni siquiera al inglés o al griego, que fue el primer idioma al que se tradujo la Biblia. Pero cuando uno estudia ahí la palabra del Señor, hermanos, aprende o descubre, mejor dicho, una riqueza vastísima. Y luego viene esta parte que les mencionaba. El Antiguo Testamento fue el primer libro o el primer texto traducido a otro idioma, traducido de su idioma original, que era el hebreo y arameo, al griego, ¿sí? Esto sucedió en el año 250 a.C., cuando se escribió la versión de la Septuaginta o Biblia de los 70. Perdón, hermanos. Esta fue la primera Biblia que se escribió, o la primera parte, la primera traducción que se hizo de un texto cualquiera el que ustedes me mencionen. Hay textos, por ejemplo, egipcios, que son más antiguos que la Biblia. Hay textos babilónicos, mesopotámicos, que son más antiguos que la Biblia. Pero el primero que fue traducido a un idioma diferente fue el Antiguo Testamento. Estamos hablando de un Antiguo Testamento completo, ¿sí, hermanos? Desde Génesis hasta Malaquías. Todo eso, todos esos libros, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, fue el primero que se tradujo a otro idioma. Después viene este texto o este punto muy importante, hermanos. Déjenme les menciono aquí. La Biblia en total ha sido traducida total o parcialmente, es decir, todo el texto completo desde Génesis hasta Apocalipsis, o un evangelio o un capítulo de algún evangelio o algún versículo para evangelizar a diferentes personas en etnias distantes, con un idioma diferente. Pero alguna parte de la Biblia, hermanos, ha sido traducida a 1280 idiomas o lenguajes, hermanos. Esto nos habla de el impacto, de la profundidad, hermanos, que tiene la palabra de Dios hoy en día. Es decir, son 1280 naciones, tribus, pueblos que han podido escuchar de la salvación que viene a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante, hermano. Eso es lo que queremos lograr con este curso, que nos demos cuenta que la Biblia no es solo eso, no es solo un libro que está por ahí, que nos enseñan los domingos, cada vez que venimos, o los miércoles, o los jueves. No, hermanos, sino que es un libro por el cual muchos hombres y muchas mujeres han dedicado gran parte de su vida, gran parte de su existencia, a que se lleve hacia otras personas, a que otras personas lo conozcan. Amén, hermanos. Entonces, esta es la importancia también de este curso, que nos demos cuenta hasta dónde está llegando la palabra de Dios. A veces caemos en la comodidad de estar en la iglesia, de dar por hecho que si yo voy a la librería cristiana encuentro 50 versiones diferentes de la Biblia. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad, hermano, no tienen ese privilegio. Hay personas a las que solamente se les ha compartido, por mencionar algo, Juan 3:16.
en un idioma diferente. En países como China, como Corea del Norte, donde la Biblia está prohibida, en India, donde no se puede predicar el Evangelio, hermanos, pues hay que buscar la manera de hacerlo llegar a personas, de hacerlo llegar, de hacerle entender que Jesucristo también murió por ellos, que no es una historia, que no es un cuento, hermanos, que es algo real. Amén, hermanos. Glorifique al Señor, hermano. Continuamos, dice aquí que fue escrita en un periodo de 1600 años, durante 60 generaciones y por más de 40 autores. Es algo impresionante, hermanos, y nuevamente nos confirma por qué la Biblia es veraz, porque la Biblia es real, hermanos. No es posible que Moisés, por ejemplo, que es el autor de los primeros 5 libros, se pusiera de acuerdo con un David que vivió cientos de años después y que dijera, mira, tú ponle esto, ahí en los Salmos cuando los escribas, ponle esto, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. No es posible, hermano, no fue posible. Sí, no fue posible que Samuel, por ejemplo, al escribir gran parte de su primer libro, se pusiera de acuerdo con Lucas. No es posible, hermanos. Y a pesar de eso, usted mencióneme un libro de la Biblia, uno, hermanos, que no hable acerca de esto. El testimonio vivo del Padre para sus hijos. Que no hable acerca de la redención. Que no hable acerca de la bendición que viene por creer, por amar, por tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Eso es lo que hace a la Biblia maravillosa, hermanos. Eso es lo que a mí me maravilla, hermanos, de este curso. Descubrir todos estos datos, descubrir todo esto, hermanos, lo que vimos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, perdón. Mira, hasta se me pone la piel chinita. Cuando lo escribí por primera vez, hermanos, que el Señor me dio la bendición de estar estudiando esto por primera vez, fue algo maravilloso para mí, darme cuenta del cuidado, hermanos, que ha tenido el Señor, de que su palabra se haya preservado como ha sido hasta el día de hoy, hermanos. Que su palabra se haya extendido a 1280 idiomas, que anualmente 26 millones, hermanos, de este precioso libro sean distribuidas. Para mí es algo impresionante, es algo que me hace entender el amor que Dios, nuestro Padre, tiene para todo el mundo. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que es ahora este tema, que es la preparación de la Biblia, los materiales que se usaron en la escritura de la Biblia. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, fue escrita a lo largo de más de 60 generaciones, de 1600 años. Entonces, los materiales que tenían al principio para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc., no fueron los mismos que existían cuando Juan estaba escribiendo sus cartas, su Evangelio, Apocalipsis, cuando Pablo desde la cárcel escribía algunas cartas o las dictaba a alguien que le ayudara a escribir, ¿sí? Cuando David en persecución, hermanos, escribía salmos, cuando David escondido en cuevas, huyendo en desiertos, en bosques, en montañas, escribía salmos y le pedía al Señor, rescátame, Señor, ayúdame, Señor. Son muy diferentes las técnicas, los materiales que se utilizaban en estos tiempos, y todo eso nos da certeza de que la Biblia es real. Vamos a ver, hermanos. El primer punto, el primer material que se usó para escribir gran parte del Antiguo Testamento, por lo menos los primeros 5 a 10 libros, hermanos, del Antiguo Testamento, fueron escritos en este material, que es el papiro. El papiro yo lo recuerdo de la secundaria, que nos enseñaban los inventos de la humanidad desde hace no sé cuántos años. El papiro era uno de ellos. ¿Por qué? Porque es el predecesor del papel. El papiro estaba hecho de una fibra, de una caña, llamada precisamente así, papiro. De esta caña se extraía una fibra con la cual pues se formaban hojas, ¿sí? Eran realmente eso, hojas, y ahí se ponían a escribir.
es el abuelito o el papá del papel, si lo queremos ver de esa manera, pero también el inconveniente que tenía es que al tratarse de un material orgánico, al ser un material que viene de la naturaleza, que viene de fibras de una planta, que una planta sabemos que se marchita, que si no tiene los cuidados necesarios se muere, se seca, entonces pues sus fibras al provenir de este tipo de materiales, pues también era muy complicado guardarlos, era muy complicado preservar este material. Y eso provocó que se creara dentro del pueblo de Dios, hermanos, un grupo de hombres especiales que se llamaban los masoretas, que eran los encargados, hermanos, de estar copiando, de estar transcribiendo, ¿sí? ¿Les suena algo parecido, hermanos? Estar transcribiendo la Escritura. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le trae un recuerdo a la memoria, hermanos? ¿Saben por qué lo hacían? Porque no querían que se perdiera la memoria de lo que Moisés había escrito, de lo que Josué había plasmado en su libro. Entonces, estos hombres, hermanos, que eran escribas, eran expertos en leyes, se ponían a transcribir con punto y coma, hermanos. Es más, me atrevería a decir que hasta medido, o sea, que fuera exactamente igual la medida de cómo se había escrito el original, para no perder absolutamente nada de la fidelidad del mensaje original que había recibido Moisés, por ejemplo. Es una parte especial del pueblo de Israel que incluso hoy en día lo siguen haciendo, hermanos, ya no con medidas tan estrictas, pero el pueblo de Dios, hermanos, sigue transcribiendo la palabra. O sea, no es que en Israel, no es que en las sinagogas, no es que los practicantes de la religión judía tengan solamente un libro ahí guardado en la sinagoga y ya no, hermanos. Ellos quieren, ellos aman, hermanos, difundir la palabra del Señor y la cuidan con un celo que nosotros deberíamos aprender, hermanos. Y están ahí transcribiendo. Ya terminé Génesis, el que sigue, Éxodo, Levítico, y lo transcriben todo. Obviamente hablamos del Antiguo Testamento, ¿sí? O de lo que para ellos es la Biblia, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Otro material que fue muy utilizado también ya en tiempos más modernos, por ejemplo en tiempos de David, de Salomón, de los profetas, ¿no? De Isaías, Ezequiel, Jeremías, era el pergamino. El pergamino, que era una piel de animal, de oveja, de vaca, de antílope, de ternera, que estaba pues rasurada, obviamente, sin nada de cabello, sin nada de piel, y curtida, secada al sol. Esta se empezó a utilizar, o este material, mejor dicho, se empezó a utilizar con mayor frecuencia por su resistencia y durabilidad, ¿sí? Entonces descubrieron que escribiendo encima de la piel curtida, pues la escritura se preservaba de mejor manera, era más fácil guardarla, era más fácil almacenarla, era más fácil tenerla en un lugar oscuro, tal vez seco, que no le diera tanto el sol, y duraba más años. Y muchos de los rollos, hermanos, que se escribieron en pergamino todavía persisten, o todavía existen, mejor dicho, hasta el día de hoy. Después viene otro material que es muy parecido al pergamino, que se llama vitela, así como se ve aquí. La vitela, déjenme recorrer aquí esto un poquito, que también era un cuero, pero este era especialmente hecho de ternera, con la característica de que estaba teñido de color púrpura y escrito con letras doradas o plateadas. ¿Para qué? Para que hubiera un contraste, para que resaltara. Y gran parte, hermanos, de los textos que el pueblo de Dios conserva como originales están hechos en o están escritos o fueron escritos en este material, en la vitela. Ahora, ¿cómo llegaron desde el tiempo de Moisés, que escribió en papiro? El papiro se utilizaba mucho en Egipto, este material crecía mucho en Egipto, y pues sabemos que Moisés tenía gran influencia de la cultura egipcia. ¿Cómo llegaron de aquí hasta acá, hermanos? Pues por la labor de los masoretas, de los hombres de Dios, hermanos, que estaban ahí transcribiendo día y noche. Ese era su trabajo, hermanos, transcribir día y noche, día y noche. Se moría el hijo y seguía el papá. Se moría el papá, seguía el nieto del primero que había empezado. Y así, hermanos, hasta el día de hoy tienen la palabra de Dios fiel.
Después de eso tenemos otro tipo de materiales, la ostraca, que era simplemente un trozo de barro sin barnizar, en el cual pues también podían hacer ciertos trazos de escritura. Este era un material sobre todo muy utilizado entre la gente del pueblo, entre la gente que no tenía recursos para adquirir, por ejemplo, pues un pedazo de vitela, o sea, un cuero no es barato, hermanos, teñirlo, pintarlo de color púrpura no es barato. Entonces, pues para el pueblo era una manera sencilla de tener acceso a la escritura. No dudemos, por ejemplo, que el profeta Amós, por su origen humilde, haya escrito en este tipo de materiales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él no tenía los recursos para ir a buscar, para ir a conseguir, para comprar un trozo de pergamino, un trozo de vitela. Entonces, pues, eso no impidió que hablara la palabra del Señor. También había tablas de arcilla. Este sí era un pedazo de barro, pero la diferencia es que antes de que se secara, escribían sobre él, obviamente ya no con tinta, sino con otro tipo de instrumentos que vamos a ver más adelante. Y ya cuando se secaba, ya incluso si se quería barnizar, ya cuando se horneaba, pues ya tenía la escritura ahí grabada. Obviamente pues también este era un método más barato, más durable, obviamente requería otro tipo de cuidados, porque pues si tú lo dejas por ahí, imagínense, hermanos, que así fueran nuestras Biblias, se nos cae la Biblia, se quebra y ya no tienes Biblia, se perdió. Pero esto era pues también requería cierto tipo de cuidados, y como vemos pues era barato también. Si era muy sencillo pues agarrar un pedazo de tierra ahí, formar lodo y darle forma y escribir. Otro método que utilizaban, u otra superficie, eran las tablillas de cera, que no era más que un trozo de madera cubierto con cera natural, cera de abeja. No tenían los procesos que tenemos hoy en día para producir cera artificial. Entonces, pues también se recubría la madera. Imagínense un pedazo de madera de este tamaño, más o menos como de 40 por 50 centímetros, lo cubrían de cera y con un instrumento, con una punta filosa, pues empezaban a escribir sobre la cera. Amén, hermanos. Y pues un método que se ha usado desde muchísimo antes, desde mucho tiempo atrás, pues es escribir en piedra, ¿sí? Así como, casi como los picapiedras ahí con su cincel y su martillo, pues también parte de la palabra del Señor fue escrita en este tipo de materiales. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y aquí están precisamente los materiales que se utilizaban para poder escribir. Espero que se esté captando bien, que se puedan captar bien las fotos, que se puedan ver bien las imágenes. De igual manera, hermanos, si desean que les facilitemos la presentación, con todo gusto, háganoslo saber y se las enviamos. ¿Qué se usaba para escribir? Bueno, pues el cincel. Sí, el cincel era principalmente utilizado para grabar sobre piedra, ¿sí? Para escribir en una roca, en una pared de piedra, como lo estamos viendo aquí. Obviamente este es un cincel ya más moderno, este es un marro más moderno. Los que usaban antes pues no tenían, lo repito, la tecnología que tenemos ahora para producir cinceles en masa, sino que era pues una masa, valga la redundancia, de hierro caliente a que a martillazos le daban forma. Y el martillo pues igual, no estaban tan bonitos, no estaban tan bien hechos, así con su mango bien definidito y bien pulido. Era más rústico, pero esta es la idea, ¿sí? Así es como escribían ellos sobre piedra. Otro artefacto, otro instrumento era el estilete metálico. Este era un instrumento de metal, como su nombre lo menciona, y principalmente se usaba para realizar las inscripciones en la arcilla antes de que se secara, y en las tablas cubiertas con cera. Si nos fijamos, tienen aquí, este extremo es puntiagudo, esta parte de aquí, lo que les permite hacer trazos finos, y este extremo de acá es plano, es una cabeza aplanada en forma de cuña que les permite hacer otro tipo de trazos. Entonces era un material, o un instrumento mejor dicho, de dos usos para dos tipos de escritura diferente, e incluso si los vemos entre estos tres pues hay diferencias en la cabeza de este lado, en la plana en forma de cuña, y en la de este lado también. ¿Por qué? Pues porque diferentes caracteres requieren diferente tipo de escritura. Amén, hermanos.
Después tenemos la pluma, que no era más que un pedazo de caña de entre 15 a 40 centímetros, con una punta en su extremo. Aquí está. Aquí están las plumas que se usaban, que son pues los antecesores de los bolígrafos que nosotros utilizamos el día de hoy. Aquí se ve, pues era una caña, un carrizo, como le conocemos muchos de nosotros. Eso era un carrizo que cortaban, le daban esta forma. Obviamente este hueco que se ve aquí se ve un poco mejor. Pues no es que se usara para algo, no es que aquí se metiera la tinta, sino que simplemente, pues por la forma del material, por la naturaleza del carrizo, de la caña, pues así quedaba, ¿sí? Y no necesariamente se utilizaba con tinta, como se ve aquí, sí se podía utilizar, pero por ejemplo era también para escribir en arcilla húmeda o en las tablas con cera. Y por último, pues la tinta, ¿no, hermanos? ¿Con qué escribían? Pues con tinta, era una tinta rústica, una tinta que hacían con los materiales que tenían a mano, compuesta a base de carbón, de una goma natural y de agua, ¿sí? Molían el carbón, con la goma le daban consistencia para que no quedara totalmente líquida por el efecto del agua, sino que quedara con cierta consistencia plegostiosa, como decimos aquí. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, cuando la tinta de una pluma se derrama, no es líquida, no es como agua, sino que tiene una consistencia así como de resistolito. Pues tenía esta resistencia también, o esta consistencia, mejor dicho, la tinta, ¿sí? Y ya sea que se utilizara por medio de una pluma, de un cálamo, que también se les llama así, o con algún otro tipo de artefacto. Amén, hermanos. Entonces, ¿esto por qué nos hace... ¿por qué nos da el pie de decir que la Biblia es veraz, que la Biblia es real? Porque pues todos los instrumentos que estamos mencionando aquí, miren, por eso quise poner las fotos, para que viéramos que todo esto existió, que todo esto existe, hermanos. Que no fue escrito así nada más en el aire, sino que realmente se utilizaron materiales que conforme a la época iban cambiando e iban siendo utilizados por los diferentes autores de la palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y ahora la forma que tenían los libros antiguos. El primero pues es la forma de rollo, que era la más común al principio. Esta era la manera en la que ellos guardaban sus escrituras. El rollo era una tira de papiro, principalmente, una hoja pegada con otra, ¿sí? Formaban, por ejemplo, imagínense aquí en la iglesia que ponemos una fila de papiros así hasta que llegue al tope de las ventanas, y luego ya ahí empezaban a escribir y al final pues lo enrollaban sobre un hueso o un palo o un hueso. Y pues como vemos esta foto, por la naturaleza del material, como ya lo explicamos anteriormente, era muy fácil de que se lastimara, que se perdiera. Imagínese aquí que usted quiere leer su Biblia y de repente, pum, este pedazo ya no lo tiene. Yo creo que a muchos nos ha pasado, hermanos, ¿no? Yo he visto Biblias que pues ya están así por el uso, gracias a Dios que es por el uso y no por abandono, hermanos, espero que sea por el uso. Biblias que están así amarillas, que ya las letras están medio borrosas, que ya se les marcan aquí todos los dobleces de las hojas, pero gracias a Dios las tenemos y se han preservado hasta el día de hoy. Otra forma de escribir era esta, donde incluso vemos aquí ilustraciones, ¿no? Vemos las letras del alfabeto hebreo, que era en forma de códice o libro. Esto ya era más parecido a un libro como lo conocemos hoy en día, pero su uso fue ya tardío, hermanos. Esto fue hasta el siglo III después de Cristo, es decir, entre los años 250 después de Cristo, cuando ya toda la palabra de Dios estaba escrita. Ya se había escrito el Apocalipsis, ya habían partido con el Señor toda la primera generación de la iglesia, y fue hasta entonces que se le empezó a dar esta forma a la palabra del Señor. También esto ya es papel, también se usaba papiro, pergamino, pero muchos de estos ya son hechos con un papel rústico, que hasta el día de hoy, hermanos, también se siguen conservando en bibliotecas o en iglesias. Amén, hermanos. Entonces aquí están las formas en cómo la palabra del Señor ha sido preservada. Imagínense que desde antes de esto, pues una piedra, y luego esto, y luego esto, y de ahora la palabra del Señor, que ya pues hasta en formato electrónico la tenemos fácilmente. Amén, hermanos.
Después tenemos los tipos de escritura. Había dos tipos de escritura: la escritura formal, que era esta, la escritura uncial, donde se escribía solo con mayúsculas. Era una escritura que le daba más formalidad al texto, que le daba más seriedad al texto, ¿sí? Era la que utilizaban los masoretas para hacer sus transcripciones de un libro a otro, de un rollo a otro. Y luego la escritura minúscula. Esta era la escritura pues que usaba el pueblo, que usaba alguna persona normal, ¿sí? Una persona que no necesariamente fuera un masoreta. Y la característica que tenía esta escritura es que era sin espacios, ¿sí? Era una letra tras otra. Sabemos que en el idioma arameo, en el idioma hebreo, las letras no son como nosotros la conocemos, no son así, no tienen esta forma, sino que son más bien símbolos, que cada símbolo representa una palabra o una idea en general. Amén, hermanos. Entonces esas son las escrituras que se utilizaban. Después tenemos algo muy importante: las divisiones de la Biblia. El día de hoy nosotros sabemos que la Biblia está dividida en libros, en capítulos, y cada capítulo en versículos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar de dónde vino esta división. Como lo mencionaba alguna vez el hermano Oscar, la Biblia fue escrita así, hermanos, ¿sí? La revelación que ellos recibieron fue escrita así. Moisés no le dijo: a ver, espérame, Señor, déjame terminar el capítulo 2 y luego ya me empiezas a dictar el 3. No, sino que ellos, conforme iban recibiendo la palabra, iban escribiendo, o alguien más les ayudaba a escribir, como en el caso del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, que tenían ayudantes que tenían esta función precisamente de escribir lo que ellos iban hablando, lo que ellos estaban siendo inspirados en ese momento por la palabra del Señor. Entonces no tenían tiempo de que, cuántos versículos le voy a poner y cuántos capítulos y que dónde le pongo la coma y dónde le pongo el punto y coma. No, hermano, la Biblia no fue escrita así. Esa fue una invención ya, o una modificación, mejor dicho, ya del hombre. La Biblia pues está dividida en libros. Esta división está tomada del canon. Hay dos cánones, mejor dicho, en la Biblia: el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que ya un poquito más adelante los vamos a estudiar. Después fue escrita en libros, fue dividida en libros. La primera división que se le hizo al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros, fue en el año 586 a.C. y consistía en 154 grupos de oraciones, que es como ellos le llaman, hermanos. Para el pueblo de Dios, cada versículo, cada capítulo, su división es diferente a la de nosotros. Son oraciones. Ellos le llaman oraciones, ellos no le llaman capítulos, ellos le llaman oraciones. Fue dividida en 154 grupos para que se pudiera leer en 3 años. Después, 50 años más tarde, se hizo otra división, ahora en 54 secciones. En lugar de 154 se hicieron 54 secciones que se llamaron Parashot o Parashá, que es como la mencionan actualmente los judíos. Ellos saben, ¿por qué? Porque así fue diseñado. Fue un plan para la lectura de un año de la Biblia, que hasta el día de hoy, hermanos, se sigue usando fielmente. Es decir, este es un método que tiene 2500 años, hermanos, que usan los judíos para leer la Biblia. Ellos saben qué parashá, o qué sección, o qué parte de la palabra del Señor les toca leer cada día del año, hermanos, cada día, y la conocen, hermanos. O sea, no es de que, híjole, ¿cuál me tocaba hoy? A ver, no, ya no me acuerdo. O sea, a veces lo que está en el Centinela, hermanos, no lo seguimos, y son un versículo, un pasaje por día. Ni siquiera sabemos a veces cuál es, y ellos conocen, hermanos, exactamente cuál parashá, cuál oración, cuál porción es la que se tiene que leer en ese día. Y luego de eso, pues ya la división actual que conocemos, hermanos, que tenemos en nuestras Biblias, fue hecha en el año 250 por este señor Esteban Langton, que era profesor de la Universidad de París y era también obispo de una iglesia. Él fue quien hizo, era cardenal, él fue quien hizo la división de tal como la conocemos al día de hoy. Y la división en versículos fue dada pues algunos años después. Primero se dividió en capítulos y luego hasta el año 900 después de Cristo fue dada esta división, es decir, 650 años después se dio ya la división en versículos que conocemos al día de hoy. Entonces nos damos cuenta que esto pues es de cierta manera reciente.
¿no? La división de la Biblia en capítulos y versículos, que la Biblia no fue escrita así, y a veces, también como lo mencionaba nuestro hermano Oscar, es por eso que nos cuesta trabajo entenderla, porque a lo mejor se pusieron comas donde no iban, porque se pusieron puntos y aparte donde iba un punto y seguido. Pero siempre, acuérdense hermanos, no olvidemos que lo principal al momento de leer la palabra del Señor es la guía que nos dé el Espíritu Santo, es la revelación que el Espíritu Santo nos dé. Y ahí sí ya no importan puntos y comas, paréntesis, diéresis, importa la revelación que el Señor nos dé. Amén, hermanos. Sigamos pues. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del canon. ¿Qué fue el canon? El canon o canon es una palabra que viene del griego canón, ¿sí? Como está escrita aquí, se fijan, se escribe igual, nada más que con K en lugar de con C. En español es con C, en griego es con K, es canón, que significa caña. Así de sencillo está su significado. Canón es caña. ¿Por qué caña? Porque la caña era una medida o era un instrumento que se usaba para medir, valga la redundancia, en ese tiempo, ¿sí? La caña era un instrumento, no tenían el metro establecido como lo tenemos hoy, no tenían las cintas métricas o los flexómetros que hay hoy en día. Entonces usaban una caña de una medida más o menos estándar y con esa decían, pues mi terreno mide 1000 cañas de largo por 500 de ancho. Entonces de ahí se tomó la referencia para crear un canon, es decir, una medición, una norma o una regla, ¿sí? Es decir, que los libros que están en la palabra del Señor no son casualidad, sino que fueron analizados bajo normas o reglas que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el canon, ¿qué es el canon bíblico? Es una lista oficialmente aceptada de los libros contenidos en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Sí, hermanos, este punto que está aquí a continuación es bien importante porque la Iglesia no creó el canon, sino que la Iglesia lo estudió y por medio de oración, de la revelación del Señor, lo aceptó. Entonces, yo anteriormente lo he mencionado en otras ocasiones, no hay Biblias cristianas, no hay Biblias católicas, no, hermano. Hay cánones diferentes, ¿sí? Entonces nosotros aquí en la iglesia cristiana, las iglesias evangélicas, protestantes, como les deseemos llamar, usamos el canon que fue aceptado por la iglesia hace muchos años. No fue creado por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque si de por sí a lo que ya está escrito, muchos pastores lo mochan, muchos predicadores no lo hablan, muchos predicadores no lo dicen, no le arrancan las hojas, pero simplemente no lo mencionan. ¿Por qué? Porque no entra a lo mejor dentro de su canon personal, dentro de su medida, de su norma, de su regla. ¿Sí? Entonces imagínense si hubiéramos permitido que la iglesia creara su canon, tendríamos una Biblia liviana, vacía, sin fundamentos. Amén, hermanos. Esa es la importancia de que conozcamos el canon. No sé cuántos de ustedes sabían qué es lo que es el canon. Y bueno, para efectos de dar un poquito más de agilidad, lo vamos a dividir en el canon del Antiguo Testamento y en el del Nuevo Testamento. Amén. Entonces empecemos con los requisitos. ¿Cómo sé yo que el libro que está en la Biblia es bueno, por mencionar de alguna manera? Que realmente está inspirado por Dios. ¿O en qué se basaron estas personas para realizar el canon? Pues aquí está, hermanos. ¿Sí? Se hicieron las siguientes preguntas. Ahorita vamos a ver quiénes las hicieron. Tranquilos, hermanos, no se me desesperen. Ahorita vamos a hablar acerca de quiénes formaron estos cánones. Bueno, la primera pregunta ¿es autoritario? Es decir, ¿proviene de la palabra del Señor? ¿Proviene en sí del Señor? ¿Es inspirado por Dios? ¿El Señor lo escribió? ¿Menciona esta frase de así dice el Señor? O no que la mencione literalmente, hermanos, pero que nos demos cuenta que realmente es el Señor quien está hablando. Amén, hermanos. Eso es bien importante, hermanos, cuando estemos leyendo la Biblia. Es como lo que dice Pablo en Gálatas, que nos enseñaba el pastor hace unas semanas, el domingo. No es que haya otro evangelio, no es que haya otra palabra, hermanos, sino que se distorsiona la que está. Entonces, lo que nos están hablando, hermanos, es autoritario, viene del Señor o no. Ese es el primer punto, hermanos, para saber si un libro era aceptado o no.
no me quiero adelantar mucho, ya en el siguiente capítulo, en la siguiente lección, vamos a hablar un poquito más de estos libros que están en otro canon, que pertenecen a otro canon, los libros apócrifos, donde se habla precisamente a lo mejor sí de historias muy bonitas, de historias muy interesantes de lo que pasó con el pueblo de Dios, desde el silencio de los 400 años hasta antes de que Juan el Bautista empezara a predicar, pero son libros que no nos aportan espiritualmente esa autoridad de decir, el Señor habló. Amén, hermanos. Entonces, bien importante, tomen nota, hermanos, ahí en su libreta. Quienes tengan su material, pues también ahí pónganse, hermanos, a escribirlo, ahí hagan notas. ¿Para qué? Para que estemos conscientes de esto. Los libros que están en la Biblia son porque incluyen la palabra, la autoridad del Señor. Amén, hermanos. Luego viene, es profético, es decir, no que sea profético mal entendido, esto también lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a los profetas, pero les doy un pequeño adelanto. Profeta no es alguien que ve el futuro, no es un vidente. Un vidente es una cosa, de hecho en la palabra del Señor se hace la diferencia entre videntes y profetas. Un profeta, el significado original de la palabra profeta es el que habla. Entonces, el que habla la palabra de Dios, es decir, este libro fue escrito por un hombre que habla la palabra de Dios. Ese era el segundo punto. Reflexionemos, hermanos, acerca de los libros de la Biblia, si cumplen o no estos requisitos, y veamos por qué están ahí. Luego viene, es auténtico. Los sabios hebreos, cuando se juntaron a hacer el canon del Antiguo Testamento, tenían esta frase: si está en duda, deséchalo. Es decir, si un versículo va a generar una duda que nos haga desconfiar acerca de esa palabra, sácalo. Como la palabra que recibamos en nuestras congregaciones, hermanos. Si está en duda que esa palabra venga del Señor, retírala de tu vida. Esa es la importancia de que conozcamos, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Luego viene esto, es dinámico, es decir, tiene el poder de Dios, el dunamis, el poder de Dios que transforma vidas. Pues un libro de Julio Verne, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, de Oscar Wilde. Es un libro, hermanos, que cambió sus vidas. La Biblia cambió sus vidas, hermanos. ¿Sí o no? Escríbanos ahí en los comentarios, hermanos, de qué manera la palabra de Dios ha cambiado sus vidas. Y luego viene esto: fue recibido, reunido, leído y usado, es decir, lo acepta el pueblo de Dios. Esa es la importancia también, hermanos, de que sepamos de qué trata cada libro, cuál es la esencia de cada libro, porque muchos libros no los leemos, muchos libros no los usamos, muchos libros no los conocemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, este era un punto bien importante, de que supiéramos que la gente, que el pueblo hablaba, por ejemplo, del profeta Nahum. Que la gente conoce, hermanos, y yo les aseguro que los judíos conocen lo que dice el libro de Habacuc, lo que dice Cantar de los Cantares, Lamentaciones, lo conocen, hermanos. ¿Por qué? Porque ese era un requisito para que un libro estuviera incluido dentro de la Biblia. Y luego, este canon fue retomado para generar el canon del Nuevo Testamento, pero se le agregó un punto más a los libros del Nuevo Testamento únicamente, que es, este libro es de carácter apostólico. Esto no quiere decir que haya sido escrito por un apóstol, o guiado por uno de ellos, o dictado, o aconsejando a alguien que escribiera el libro, no. Esto quiere decir, hermanos, que se cumpliera el significado de la palabra apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado del Señor. Entonces esto quiere decir que el libro estuviera escrito, que esté escrito, mejor dicho, aquí no es estuviera, sino esté, con una autoridad tal como si el mismo Señor estuviera hablando. Amén, hermanos. Es decir, el Evangelio de Marcos, ustedes lo leen y sienten que el Señor nos habla, la epístola de Colosenses, la de Judas, la de Tito, a pesar de ser tan chiquitas, la de Filemón, hermanos, ustedes sienten que en la epístola de Filemón el Señor les habla. Amén, hermanos. Escríbanos ahí en los comentarios.
si el Señor les habla por medio de la epístola de Filemón. Y bueno, vamos a hablar acerca un poquito más a fondo del canon judío o del Antiguo Testamento. ¿Por qué es judío? Porque esta es la Biblia, como les mencioné anteriormente, son los libros que ellos reconocen como la palabra de Dios, son los libros que ellos estudian. No conocen el Nuevo Testamento, excepto los que son mesiánicos. Pero este canon, hermanos, ocurrió después de la destrucción del templo, como ya lo hemos hablado muchas veces. En el año 70, pues fueron y destruyeron el templo, los romanos destruyeron el segundo templo. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Pues que en el segundo templo estaba la religión judía. No solamente que ahí se rindiera culto, que se ofrecieran los sacrificios, no solamente que ahí se entraba a la presencia del Señor, que ahí estuviera el arca del pacto, la presencia del Señor, sino que ahí estaban los rollos, hermanos, ahí estaban los libros, ahí estaban las genealogías, hermanos, de cada persona, ahí estaba todo. O sea, al ser destruido, al ser quemado, al haber sido reducido a cenizas y a polvo, pues todo eso se perdió. Entonces, antes de que pasara mucho tiempo y se olvidara todo esto que estaba dentro del templo, se reunieron los rabinos judíos, los rabinos y los fariseos, para decir qué vamos a hacer, qué va a pasar con nuestra religión, qué va a pasar con nuestro culto, qué va a pasar con la palabra del Señor. Los rollos originales ya no existen, ya se quemaron, ya están ahí hechos polvo junto con el templo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se juntaron en una ciudad judía que se llama Jamnia. Déjenme lo encuentro, aquí está. ¿Sí? Y entre los años 80 al 90, fíjense, hermanos, estuvieron 10 años discutiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a preservar la ley de Moisés, cómo se la vamos a enseñar a los que vienen después de nosotros. Estuvieron 10 años discutiendo, hablando, pensando, seguramente orando y clamando al Señor en la ciudad de Jamnia, y ahí fue en el año 90 donde se decidió el canon que hoy tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Es un poco diferente, como les mencionaba hace rato. Este canon únicamente tiene 24 libros, a diferencia de los 39 que tenemos nosotros en nuestras Biblias, y ahorita vamos a ver por qué. Se dividieron de la siguiente manera, a ver si notan las diferencias que hay, hermanos, a ver quién se da cuenta. Pongan ahí en los comentarios quién se dio cuenta de cuáles son las diferencias, y es un punto extra en el examen, hermanos, pónganse listos, ahí les va. Este es el canon de los judíos. Primero, la ley, el Pentateuco o la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros. Y me atrevería yo a decir que los más importantes para el pueblo de Dios son estos 5. Hasta aquí no hay ninguna diferencia. Luego siguen los profetas. Así como está, hermanos, así es como está escrita la Biblia judía. Los profetas o Nebim, que ya lo vamos a ver más adelante, pero esta palabra Nebim también tiene otra forma de escribirse, únicamente con una V y una I, en lugar de la B, la H y la doble I. Los profetas Nebim, que se dividen en 2 partes, son los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y luego los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles son los 12? Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta aquí vamos en la primera parte. Luego viene esta parte que se llama las Escrituras, que es en hebreo Ketubim. Ketubim son los libros poéticos, o está integrado por los libros poéticos, los 5 rollos y los libros históricos. Ketubim, libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job. 5 rollos, el Megilot, que es Cantar de los Cantares, Ruth, o Ruth, como dicen ellos, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y al final vienen los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, que son un solo libro, no está dividido, es un solo libro en la escritura hebrea, y Crónicas. Esta es la Biblia de los judíos, este es el canon
que ellos establecieron. Amén, hermanos, así es como quedó. Díganme, hermanos, ¿por qué son 24 libros y no 39? ¿Faltan libros? ¿Nos sobran a nosotros? Pónganme ahí en los comentarios cuáles son las diferencias. Ya saben, un punto extra en el examen. Amén, hermanos. Y ahora el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento obviamente fue creado mucho después. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se terminó de escribir después, hasta que se escribió Apocalipsis. Entonces, este fue la primera vez que apareció el canon, porque ya existían, digamos, intentos de... Por ejemplo, Pedro menciona a Pablo, menciona las escrituras de Pablo, las cartas de Pablo, en sus relatos, en sus epístolas. Eso nos da una idea de que ya existía ciertas referencias, hermanos, entre unos y otros. Ya se mencionaban los unos a los otros. Obviamente, Juan, por ejemplo, menciona, sobre todo en su primera epístola, muchas partes, hace referencia a muchas partes de su evangelio, a muchas partes que en su evangelio nombró o escribió en forma de relato, en forma, pues sí, de contar los acontecimientos que él estaba viviendo junto con el Señor. Ya las escribió de otra manera, pero con el mismo mensaje, las escribió de una manera más tranquila, ya de una manera más espiritual, no porque el evangelio no es espiritual, sino porque ya tenía otra revelación de parte del Señor, y hace esa referencia cruzada entre el evangelio y la epístola, la primera sobre todo de ellas. Entonces ya existían ciertas referencias, hermanos, ya se hacían ciertas listas de los libros por los primeros hermanos de la iglesia, pero la primera vez que apareció la lista tal como la tenemos hoy en día fue en el año 367 en la encíclica de Pascua de Atanasio. ¿Qué es esto? Es una carta que escribió este personaje Atanasio, ¿sí? En donde hablaba acerca de, entre otras cosas, de la importancia de la Pascua, obviamente, pero también mencionaba en ella la lista de los libros del Nuevo Testamento como las tenemos hoy en día. Después de eso, por ejemplo, miren, aquí vemos que Atanasio se basó en un texto de Ireneo, que es uno de los, ¿cómo decirlo así?, de los que prosiguieron o siguieron con la obra de la palabra del Señor después de que falleció, de que partió con el Señor la primera generación. Ireneo fue uno de los pilares, es la palabra que está buscando, uno de los pilares de la iglesia después de que pasó con el Señor la primera generación, después de que se graduó la primera generación de la iglesia. Ireneo fue de los padres de la iglesia de la segunda generación que siguieron impulsando el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces él en el año 202 había hecho ya una lista de los libros, pero se reconoce oficialmente la primera vez como la encíclica de Pascua de Atanasio en el año 367. Es decir, que a partir desde ese año, desde el 367 ya de nuestra era, existe ya el canon o el libro del Nuevo Testamento, o el canon o la lista de los libros del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento consta de 27 libros, y también ya más adelante los vamos a ir estudiando cuando lleguemos al tema del Nuevo Testamento precisamente. Entonces, recordemos esto, hermanos, esto es muy importante. El canon, es decir, la palabra, la Biblia, hermanos, forma a la iglesia. La palabra es lo que nos da vida a nosotros, hermanos. Es lo que nos da estructura, es lo que nos da guía, es lo que nos dice qué y cómo tenemos que hacer las cosas basados en la palabra de nuestro Señor, y no al revés, ¿sí? La iglesia no forma al canon, la iglesia no le da forma al canon. Como lo mencionábamos hace un momento, hay congregaciones, desafortunadamente, pastores, líderes, predicadores que tienen su propio canon, su propia palabra, porque la que está no les gusta, porque la que está les incomoda, porque la que está no les permite hacer las cosas que ellos quieren hacer. Entonces, hermanos, seamos sabios.
Si estamos, hermanos, yo los invito, yo los exhorto, aquel que nos esté viendo por primera vez, que esté aprendiendo de este curso por primera vez, si estás tú o está usted en un lugar donde la iglesia le esté dando forma al canon, ese no es un lugar que el Señor tenga destinado para ustedes. Busquemos un lugar, hermanos, donde la iglesia sea formada por la palabra, hermanos. Por la palabra dura, hermanos. Que corta, que penetra, que nos cambia, que nos dice, deja de ser un cabezón, deja de ser un terco, deja de ser un amargado, un obstinado, gózate porque Cristo vive, gózate porque Cristo viene, hermano. Si usted está en una iglesia donde se está formando la palabra a conveniencia de quienes dirigen esa iglesia, salga de ahí, hermanos, porque Cristo viene, el rapto es pronto, y esas personas, hermanos, no se van a ir con el Señor. Amén, hermanos. Recibamos, hermanos, esta palabra del Señor, y una vez más recalco, esta es la importancia, hermanos, de conocer la palabra del Señor. Usted dice, es teoría, esta es una materia del instituto, yo no quiero saber, eso no me gusta. Hermanos, miren nada más esta hermosa reflexión que el Señor nos deja al final. Amén, hermanos. El Señor dice, la iglesia es mía. No es que yo sea de la iglesia es mía y yo la formo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Acaso el barro le dirá al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? Conozcamos, hermanos, pues, yo los exhorto por último, a que conozcamos la forma, para que, como dice Pablo otra vez en Romanos, no nos conformemos a cómo es este mundo, hermanos. Hoy más que nada necesitamos tener la forma que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos. Amén, hermanos. Esta es la primera lección, hermanos. Espero que sea de gran bendición, como lo está haciendo para mí. Espero que recibamos la palabra del Señor, que no digan, es que ¿dónde está la Biblia? Y que, hermanos, aquí está la Biblia. No es solo teoría, hermanos. Es la palabra del Señor hablándonos. Amén, hermanos. Entonces, pues vamos a terminar por el día de hoy. Cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración para ser despedidos, para que el Señor nos ayude, hermanos, a entender. Lo exhorto nuevamente a que para el próximo martes, si hoy no lo pudo hacer, tenga una libreta a la mano, tenga plumas, tenga marcadores. Si quieren el material, hermanos, nuevamente, se los repito, si lo quieren adquirir, háganoslo saber para que por medio de formatos electrónicos se lo hagamos llegar. Amén, hermanos, para que lo estemos leyendo, para que lo estemos repasando, para que estemos escudriñando también todo esto, hermanos, y estoy seguro que el Señor nos seguirá hablando. Amén, hermanos. Entonces también lo exhorto a que tenga su Biblia a la mano, que vaya viendo, que vaya dándose cuenta de que todo esto que vamos diciendo está exactamente hecho a calza, como se dice, sí, que calza perfectamente con lo que usted tiene en sus manos con la Biblia. Amén, hermanos. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Los invito a que cierren sus ojos, que inclinen su cabeza, que estemos en reverencia delante del Señor, y vamos a darle gracias con una oración. Amén, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición tan grande que nos das, Padre, de retomar este estudio tan hermoso, Padre, acerca de lo que es la palabra de Dios, Señor. Como decía yo en la introducción, Padre, acerca de la esencia, Señor, de la carnita, Padre, del tuétano, Padre, de lo que está hecha, Padre, tu palabra, Señor. Que no seamos ignorantes, Padre, por decisión propia, Señor, que no seamos negligentes, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Padre, sino que tú nos hables, Señor, también de esta manera para aprender de ti, Señor, y nada más, Señor. Ese es el fin, Padre, que nosotros como iglesia aprendamos de ti, aprendamos de tu palabra, Señor, y que nuestro espíritu se alimente, Padre, que nuestro espíritu crezca, Señor, que nuestro espíritu se fortalezca, Señor, y nuestra alma encuentre paz, encuentre descanso en ti, Señor.
Ayúdanos, Padre, sé con todos nosotros, con cada uno de nosotros, ahí en nuestros hogares, nuestros hermanos que ven la transmisión, Señor, desde la península de Yucatán, Padre, hasta California, Padre, hasta cualquier parte de Estados Unidos, Señor, o del mundo, Padre, donde nos estén viendo, Señor. Tú tocas, Señor, los corazones. Habla tú, Padre, haz tú la obra, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor. Permite, Señor, que el próximo martes nuevamente podamos estar aquí reunidos, Padre, para seguir conociendo la palabra de Dios. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado por siempre. Recibe la gloria y la honra, Padre, porque solo tú la mereces. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces, el Señor los bendiga. Aquí nos vemos, primeramente Dios, el próximo martes. Ya sabe, su Biblia, su libreta, sus plumas, sus marcadores y quien desee nuevamente su material. Háganos saber quién lo desea, hermanos, si por medio de WhatsApp o al final del culto de los domingos. Acérquese ya sea conmigo o con el pastor y con gusto se los compartimos. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.